Señor Jesús, te damos las gracias como siempre por permitirnos estar reunidos en tu nombre y te pedimos igual que otras veces que nos aclares la mente, nos ayudes a entender tu palabra para poder compartirla con nuestros ambientes, con nuestros compañeros de trabajo, con la familia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Y te pedimos disculpas por quienes no lograron, pero te pedimos bendiciones para ellos también. Gracias, Señor. Galacia, o sea, cada uno ve esa distribución y luego sigue Hebreos. Hebreos no saben si atribuírsela a Pablo o no, no es un autor conocido, y luego ya siguen lo que llaman los cartas generales, que no están dirigidas propiamente a un pueblo, una región, ya llevan el nombre del autor: Pedro, Juan, Judas, y luego ya proféticos. Entonces a veces para ubicar un libro es o es de Pablo, o son las cartas generales, o es histórico, son los evangelios. Son esas 5 divisiones que tiene el Nuevo Testamento. Y Hebreos, sí. ¿Quién encabeza la evangelización hacia Grecia? Tengo entendido que Pablo, aunque Pedro también estuvo, pero Pablo es el gran misionero, sí. Sí, lo ve uno en todas las cartas. De hecho, más de la mitad de los libros o cartas que encontramos o títulos en el Nuevo Testamento son de Pablo. Más, o sea, de los 23 que hay, no sé. Y a Santiago es el que mandan, me acordé por un viaje a Santiago, lo mandan acá al área de España para... Es otro Santiago. La carta que viene aquí de Santiago son 3 Santiago los que figuran en el Nuevo Testamento. El Santiago que va a España no es el autor del Santiago de la carta. No era es apóstol, pero era apóstol. Sí, Okay. era apóstol, era uno de los apóstoles. A veces hay algunas confusiones porque algunas traducciones de la Biblia lo presentan como Jacobo. ¿Y en Estados Unidos James? James, en Estados Unidos en inglés, el James, pero es el mismo personaje. Pero hay 3, era un nombre común en la época. Entonces, Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, sí, estaba Santiago el Menor, estaba Santiago el Mayor. A España es el mayor. Santiago el Mayor. El menor muere y casi inmediatamente a manos de Herodes. En el libro de los Hechos es de los primeros mártires a manos de Herodes. Y el que va a España es el mayor. Supuestamente era primo de Juan Bautista. Sí, era primo del. Yo creo que todos eran primos. Emparentados, entonces era pueblo pequeño. Hebreos 11:6, capítulo 11, verso 6, y lo ubicamos. Y San Juan, capítulo 20, verso 18. A partir del verso 18. Sí, ya estamos, entonces vamos a considerar Hebreos capítulo 11, vamos a considerar San Juan capítulo 20, verso 18, y a ver si más adelante alcanzamos a ver algo en Marcos capítulo 11, pero yo se los digo. Voy a tratar de presentarles algunas definiciones. Creer, aceptar y saber. Creer, aceptar y saber. A ver si lo logramos diferenciar para tener el sentimiento correcto o la actitud correcta. Si yo les digo que tengo en mi mano una moneda, ¿me creen o no me creen? Si te creo, no te creo. Si hay confianza en mí, entonces sí me creen. Entonces, creen que tengo una moneda, hay quien va a decir que sí, hay quien va a decir que no, dependiendo de la personalidad, dependiendo de la persona que lo diga, dependiendo mucho de mi carácter. Entonces, creo. Entonces, creer es tener algo como verdad, tener por cierto algo, aceptar algo como verdad. Eso es creer, aceptar algo como una verdad. Tiene que ver con la confianza, tiene que ver con firmeza y tiene que ver con seguridad, tiene que ver con la esperanza. ¿Qué es creer? Tener algo por cierto, aunque no tengas la prueba de ello. Si yo tengo una moneda en mi mano, te creo. Oye, no has visto mi mano. No, pero te creo. ¿Sí?
está el otro concepto, aceptar. Aceptar es admitir, conformarse, algo así como resignarse. Entonces, si yo les pregunto lo mismo, tengo una moneda en mi mano, pues lo acepto. No estás creyendo, lo estás aceptando, pero no estás creyendo. Creer tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una convicción. Entonces yo digo, tengo una moneda en mi mano, ¿hay quien me va a creer? Va a decir, sí. ¿A quién lo va a aceptar? Va a aceptar, esto es, va a conformarse, va a admitirlo, va a aceptar lo que yo estoy diciendo, pero no tiene esa seguridad. Lo acepta, sí la tienes. Está el saber, cuando yo abro mi mano y enseño la moneda. Entonces, ahora lo sabes. Creer es tener algo como verdadero. Creer es tener algo como cierto. Independientemente que no vea, independientemente que yo no lo demuestre, independientemente que yo no abra mi mano. Lo creen. Está el saber. Saber es abrir mi mano y mostrarles la moneda y decir, ahora sé que tienes una moneda. Es la diferencia entre creer y saber. Tengo algo por cierto, creo que algo es verdad, independientemente que no lo vea, independientemente que no me lo demuestres. Uno va con el médico y le pregunta al médico y el médico te dice, oye, ¿tienes esto o tienes aquello? Yo no he visto la radiografía. Tengo confianza en el médico, le creo, pero el médico saca la radiografía o saca el estudio del químico y me dice, mira. Muy bien, primero te creía, pero ahora lo sé. Hay quien no cree, hay quien dice, no, a ver, déjame ver, a ver, demuéstramelo. A veces no nos conformamos con creer, a veces queremos saber, y sí entiendo que hay disciplinas, a veces ni siquiera creer, ni siquiera saber, a veces aceptamos. Está bien, me resigno a ese concepto. Yo quiero hablar del creer, conducirnos en este camino desde la perspectiva del creer, no desde la perspectiva de aceptar. ¿A qué me refiero? Creer en la palabra de Dios, no necesariamente aceptar la palabra de Dios, que es admitirla. Si yo les digo, ahorita mencionábamos, hay temas complicados y uno dice, bueno, yo creo, y otro dice, bueno, está bien, lo acepto, pero no estás de acuerdo, no lo crees, ¿sí? No lo crees, ¿sí? No lo crees, lo aceptas, pero no lo crees, te resignas. Hay quien se resigna a la palabra de Dios, hay quien se acomoda a la palabra de Dios, de mala gana, pero no lo cree. Hay quien necesita saberlo. ¿A quién se acerca y espera que la palabra de Dios se demuestre, se comprueba? Y dicen, mientras no suceda esto, mientras no suceda aquello, entonces, y es a lo que me refiero. Hebreos capítulo 11, verso 6. Partimos de una idea fundamental. Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Esa expresión, sin fe, sin la capacidad de creer, es imposible que lo agrademos. Porque a Dios es algo en lo que se cree, no es algo de lo que se sabe. El saber tiene que ver con la comprobación. El saber tiene que ver con lo físico. El saber tiene que ver con lo temporal. Dios no es temporal. Y a veces queremos saber de Dios. Y Dios dice, no quiero que sepas de mí. Quiero que creas en mí. Por eso es, sin fe es imposible agradar a Dios. Siguiente expresión, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, sí, primeramente que tú creas en Dios y creas que existe y creas que Dios es. ¿A quién dice que es incorrecto decir Dios existe? Dios no existe, Dios es. Es necesario creer en Dios, no saber de Dios. Insisto, nos acercamos y bueno, Señor, si tú existes, si tú eres, que llueva o que caiga o que entonces que suceda. Entonces tú no crees. Tú no estás buscando creer en Dios, tú estás buscando saber de Dios, tú no estás buscando creer que yo tengo una moneda, tú estás buscando que yo abra mi mano y te demuestre y veas la moneda. Tú quieres saber, tú no quieres creer. O hay quien ha aceptado, bueno, sí, lo acepto ya, te resignaste, te conformaste. Aquí mi pregunta es, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer o necesitas saber? ¿Puedes creer o necesitas saber? Cuando hablamos de los saberes, tiene que ver en ocasiones con las señales. Hay quien está buscando señales. Se acercaban al Señor Jesús y dice, bueno, Moisés abrió el mar. Y Moisés nos liberó de los egipcios. ¿Y tú qué señal haces? Como que una especie de competencia. Como si fuera un filtro. Bueno, ¿quieres que creamos en ti? Demuéstrame, dame motivos para creer. Y eso no es correcto. Hay un personaje, hay una situación que tiene que ver con el creer. Dice San Juan capítulo 20, verso 18, es después de la resurrección del Señor Jesús. La semana pasada hablamos de la cercanía a la cruz, no sé si lo recuerdan. La cercanía, los que permanecieron cerca de la cruz.
en el momento menos glorioso, menos llamativo, menos milagroso, menos atractivo del Señor Jesús, los cercanos a la cruz obtuvieron algo. ¿Recuerdan? ¿A quién encontró salvación? ¿A quién encontró sustento? ¿A quién encontró responsabilidad? Por estar cerca de la cruz, allí en el momento de la cruz. Otra vez, los que permanecieron cerca, los que permanecieron unidos. Fue entonces María Magdalena, esto es después de la resurrección, para dar a los discípulos la buena nueva, la buena noticia de que habían visto al Señor, de que habían visto a Jesús y que Él les había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, porque el miedo permanecía, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, tengan paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y dicho estas cosas, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieran los pecados, les son remitidos; a quienes se los retuvieran, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Más adelante, verso 25, dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después. Ver para creer. Ver para creer. Y lo dice 8 días después. 8 días siendo incrédulo. 8 días permaneciendo en incredulidad. 8 días escuchando de personas con las que él convivía. Estamos hablando que era gente de confianza. Era gente cercana a él. Gente que le decía: hey, Jesús vino, Jesús resucitó, Jesús. 8 días de incrédulo. Oye, ¿tú viste a Jesús multiplicar los panes, Tomás? ¿Tuviste a Jesús caminar sobre las aguas? ¿Tuviste a Jesús someter la tormenta? ¿Tuviste a Jesús cuando oró por un ciego y ese ciego dejó de ser ciego? No me digas que no tienes la capacidad de creer en cosas difíciles. Espérame. No voy a creer. Decide no creer a la palabra. Decide no creerle a María Magdalena. Decide no creerle a los discípulos. 8 días después. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros, tengan paz. Luego dijo a Tomás con actitud: y mira mis manos, y acercando tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo insisto, ¿puedes creer? Hemos desarrollado en todo este tiempo, en todos estos años, hemos desarrollado la capacidad de creer, la voluntad de creer, la disposición de creer, o seguimos en la dinámica de aceptar la palabra de Dios, de admitir la palabra de Dios. Esto es: Dios se acerca a su palabra y dice: hey, deja esa práctica. Está bien, la dejo. O sea, estás aceptando, pero no estás creyendo que si dejas esa práctica vienen cosas buenas para tu vida y vas a tener bendición a tu vida, que vas a ser bendecido por Dios. Cuando Dios dice: pon en práctica mi palabra. Cuando Dios dice: deja esa persona, deja esa relación. Cuando Él dice: trata bien a tu esposa, trata bien a tus hijos. Bueno, está bien, lo voy a hacer. No estás creyendo en la palabra de Dios, estás aceptando la palabra de Dios. Y peor, que quieres saber acerca de la palabra de Dios, que se demuestre la palabra de Dios. Es que Dios tiene que dar el primer paso y tiene que sanarme. Espérame, Dios ya dio el primer paso, envió a su Hijo Jesús. Pero seguimos en esa dinámica. Viene una buena noticia. María Magdalena da una buena noticia. Cuando no tenemos la capacidad de creer, nos vamos a perder las buenas noticias. Buenas noticias pueden estar ocurriendo en nuestra vida y no nos vamos a dar cuenta. Se supone que las buenas noticias son para alegrarnos. Las buenas noticias son para animarnos. Y no estamos reaccionando bien. Tomás no reacciona bien ante la buena noticia. Tomás reacciona mal. Por la incredulidad. Te puedes perder las buenas noticias cuando no tienes la capacidad de creer. Jesús viene a ellos, se manifiesta. Me gusta porque a lo mejor era una curiosidad permanente. Oye, eso de los clavos. Ellos no le piden. Fíjate, Tomás dice: mientras no metas mis manos ahí. Ellos no lo piden. Y sin embargo Jesús se lo ofrece. Cuando Jesús llega con ellos, Jesús dice: miren, aquí están mis manos. No se lo piden. Al final Dios te da lo que necesitas. Pero Tomás no
creía, jamás no estaba dispuesto a creer. 8 días. ¿A quién pasa 8 días, 8 semanas, 8 meses, 8 años o toda una vida en un estado de incredulidad, buscando saber? Es que yo quiero saber de Dios, yo quiero saber. Es que no se trata de que sepas, no busques demostración, eso tiene que ver con la fe, tiene que ver con creer, tiene que ver con creer. Todo bien. ¿Me has visto? Crees. ¿Me has visto? Crees. Pero dichosos, dice la expresión, bienaventurados, dichosos, felices los que no vieron y creyeron, los que desarrollamos esa capacidad, los que desarrollan esa capacidad de creer, que pueden tener confianza en Dios y que no están esperando, Señor, dame una señal. Si tú estás conmigo, dame una señal, dame una señal, dame una señal, que me dé una señal. Yo quiero una señal. Pero venimos a ver las nubes y ver el sol y si yo salgo y veo un carro azul, y si yo salgo y veo un venado, y si yo salgo y veo, y si cuando meto, a ver, y abro la Biblia y donde salga, ahí está. Eso es suerte, eso es adivinanzas, eso no estás creyendo, no crees en Dios. Estás buscando saber de Dios. En algún momento, te digo, buscaron al Señor Jesús y le dijeron, Jesús dice, pues no les voy a dar señal. ¿Así? ¿Por qué? Porque ya les he dado, porque la palabra tienen. Porque la palabra tienen y la palabra es suficiente. Y si la palabra no es suficiente, mira, las posibles maravillas o milagros que veas no lo van a hacer. Ve a Tomás. No es como si Tomás no hubiera visto cosas grandes. Y al final, seguía sin creer. Seguía sin creer. No estaba dispuesto a creer. Sí viene una advertencia de parte de Jesús. Si desarrollamos ese carácter de andar buscando señales y buscar, y dónde se aparece, y dónde dicen, y dónde surge, y dónde está. Dice San Mateo capítulo 24, verso 24, una advertencia de parte de Jesús. Porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos mensajes, y harán grandes, fíjate, no dice y harán como que hacen. No, dice y harán grandes señales y prodigios. Pues sí hay. Cuando me dicen, es que fíjate que acá, pues sí es cierto, no dudo que sea cierto, pero proviene de Dios. ¿Me lleva a Dios o me distrae de Dios? ¿Me lleva a su palabra o me distrae de su palabra? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuando tenemos un corazón que busca solo aceptar o conformarse, cuando tenemos un corazón que busca saber, y andamos buscando pruebas, nos vamos a desviar. ¿Qué es en Mateo? Mateo capítulo 24, verso 24, enseñanza del Señor Jesús. Advierte acerca de falsos maestros, de falsos profetas, de falsas manifestaciones que sí son reales en cuanto que ocurren, pero que al final me distraen. Más adelante termino la última expresión. El Señor Jesús en algún momento maldice una higuera. Es un misterio todavía, es un pasaje complicado porque maldijo la higuera, pero dice que después Marcos 11:21, se los leo. El 11:2 dice, nunca nadie más coma fruta de ti. Verso 21, entonces Pedro acercándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿tienes fe en Dios? Porque cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere. No dice aceptar, no dice saber, creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Cree en la oración, pero espérame, cree en la palabra de Dios que te va a llevar a construir una buena oración. Porque cuando oramos y pedimos mal no recibimos, y no es que Dios no tenga poder y entonces surge la incredulidad. Es creer, pero es una forma de creer integral. Creo en la palabra de Dios, por lo tanto leo la palabra de Dios y me construye y aprendo a pedir lo que no debo. Observa a los niños, es infantil. El niño llega y pide un carro, espérame, tienes 4 años, hijo, no te lo puedo comprar, no te lo debo comprar, mal haría si te lo diera. ¿Sí? Pero creemos en Dios y creemos en su palabra y construimos una relación sustentada en el creer. Tenemos, por cierto, tenemos como verdad, tenemos como confianza, aunque no estemos viendo. Le dije la semana pasada, está Jesús en la cruz. Jesús no está haciendo milagros en la cruz. Digo, sí un milagro, el milagro de la salvación, pero no desde la perspectiva humana, no está actuando en lo temporal. Hay alguien a su lado, y cree en Él. Y no obtuvo nada. Desde la perspectiva humana, terrenal, no obtiene nada. Él sigue en la cruz, Él muere en la cruz igual que Jesús. Pero obtuvo la salvación. No obtuvo nada, pero lo obtuvo todo. Porque estuvo dispuesto a creer.
Cuando estamos dispuestos a creer en Dios, lo obtenemos todo, todo lo importante, todo lo que trasciende. Obtenemos una generación que salva, una generación que rescatada. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el concepto de salvación es algo que trasciende generacionalmente. Los nietos, los bisnietos que no alcanzas a ver son bendecidos por Dios porque tú crees en eso. Porque no buscamos aceptar, resignarnos con la palabra de Dios, porque no buscamos saber, esto es que se nos demuestre. Creemos, porque al que cree, todo le es posible, dice el Señor Jesús. Pero no al que cree tonterías, no al que cree en lo temporal, eso no dijo el Señor. Al que cree en su palabra, todo le es posible. ¿Puedes creer? ¿No? Habla con Dios. Un personaje que decía, ayuda a mi incredulidad. Dile a Dios que te ayude en tu incredulidad y que puedas tener un corazón siempre dispuesto a creer, siempre dispuesto a creer, porque dichosos, bienaventurados, felices los que pueden creer sin ver. ¿Sí? Ingeniero Leonel nos dirige en oración y bendice los alimentos, por favor. Gracias Padre Santo por esta hermosa mañana. Gracias por la vida que tú nos das. Gracias por nuestra familia. Gracias por las bendiciones que recibimos a través de él. Gracias por nuestro hogar, Señor, y nuestro trabajo. Bendice a todos aquellos que colaboran con nosotros. Te damos las gracias por estos alimentos, Señor, y por las manos que lo han preparado. Te pedimos por todo aquel que no tiene, Señor, que tú proveas lo necesario, que tú proveas su sustento, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador.